Reflexión del 30 de enero, libre de, libre para. Vamos a conocer una nueva libertad. Alcohólicos Anónimos 78. Para mí, el ser libre significa tanto la liberación de como la libertad para. Primero disfruto de la libertad de la esclavitud del alcohol. ¡Qué alivio! Luego empiezo a experimentar la liberación del temor. Temor a la gente, de la inseguridad económica, del compromiso, del fracaso, del rechazo. Entonces empiezo a disfrutar de la libertad para optar por la sobriedad, para ser quien soy, para expresar mi opinión, para experimentar la paz del espíritu, para amar y ser amado, y la libertad para desarrollarme espiritualmente. Pero, ¿cómo puedo ganar estas libertades? El libro grande dice claramente que aún antes de hacer la mitad de mis reparaciones, empezará a conocer una nueva libertad que no es la vieja libertad para hacer lo que más me complaciera, sin consideración alguna de los demás, sino una nueva libertad que hace posible que las promesas de mi vida se hagan realidad. Qué alegría ser libre. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues sí, primeramente valorando infinitamente el haber dejado de consumir alcohol y muchos otros consumos que impedían mi desarrollo espiritual. ¿Y por qué menciono siempre otros consumos? Porque a pesar de que somos alcohólicos, el ser humano siempre está consumiendo algo para evadirse de sí mismo, para tapar el vacío que tiene antes de conocer a Dios. Y benditos sean los que nunca tuvieron ese vacío y no tuvieron la necesidad de consumir redes sociales, sexo, tabaco, otras drogas, trabajo, parejas y demás. Pero habemos muchos que sí recurrimos a muchos otros consumos además del alcohol. Entonces, primero tengo que estar libre de mis consumos. En primer lugar, el alcohol, porque estoy en un programa de Alcohólicos Anónimos y en mi caso personal, eso fue lo que me llevó al sufrimiento absoluto y total. Gracias al alcohol yo conocí el verdadero infierno y supe lo que era transformarme en una persona que en mis 5 sentidos yo no reconocía a esa mujer que actuaba de una forma irracional cuando estaba borracha, a diferencia de la mujer tímida, introvertida y totalmente distinta a esa mujer bajo el efecto del alcohol. Entonces, ¿qué pasa? Dejo de beber y desde ahí mi vida tiene una nueva libertad porque ya no estoy sujeta a los demonios del alcohol que me dominan mi mente y que me dicen, haz esto, haz aquello, di esto, actúa de esta forma, golpea, grita, abusa, etc. Ahora estoy bajo la dirección de un Dios para mí que está dirigiendo mi vida y es una nueva libertad que a través de dejar de consumir, yo empiezo a ser dueña de mis pensamientos y de mis acciones. Esto, por supuesto, me da la libertad para que yo haga cosas diferentes, para que mi vida empiece a tomar un nuevo sentido. ¿Y qué fue lo primero que hice? Bueno, fui libre del alcohol para dejar una relación súper enferma y tóxica en la cual estaba involucrada, donde había violencia, donde había muchísimas faltas de respeto de ambos sentidos y una absoluta falta de amor, un absoluto egoísmo y por supuesto una destrucción que a la postre iba a destruir también a mi hijo, porque mi hijo ya formaba parte de de ese conjunto, ¿no? Entonces, la visión que tuve en ese momento fue decir, bueno, ¿qué quieres para tu vida? ¿Y qué quieres también para tu hijo? Definitivamente no quiero que mi hijo viva la vida que yo vivía al lado de dos padres que se destruían y se faltaban al respeto como yo lo estaba haciendo hasta ese momento. Entonces, el dejar el alcohol me dio la libertad para poder decidir, para poder buscar ayuda, para poder buscar terapia psicológica y que en conjunto con el grupo de Alcohólicos Anónimos me dieron la fortaleza para que en un lapso de 4 meses yo pudiera dejar esa relación. ¿Fui yo? No lo creo. Yo creo que fue
la gracia de mi poder superior a través de, sí, un conjunto de acciones que yo hice con la voluntad que tenía de transformar mi vida. Tuve que hacer algunos cambios, sin embargo, mi Dios le dio el toque final de fortaleza que yo necesitaba para salirme de esa casa, porque me sentía absolutamente incapaz de dar el salto y de tomar un sentido de vida diferente. Posteriormente, bueno, pues comencé a estudiar, comencé a pensar que mi vida no podía quedarse hasta ahí, que tenía que superarme, que tenía que salir adelante, porque tenía obviamente muchos traumas, muchos complejos y muchas frustraciones por haber detenido el desarrollo de mi vida profesional, personal, espiritual, gracias al alcohol. Entonces, dejo de beber y también me da esa claridad de decir, sí puedes, claro que lo puedes hacer, no es tan tarde, no estás tan vieja como crees, todavía te puedes inscribir a la universidad de tus sueños y hacer la carrera que tanto has querido hacer. A partir de que me di cuenta que estaba profundamente lastimada y herida de mi mente y mi corazón, y entonces quise estudiar para sentirme mejor. Posteriormente me di a la tarea de sanar mi espíritu, mi autoestima y muchísimas conductas autodestructivas que tenía y que todavía tenía relaciones tóxicas, pero ahora ya no eran con una pareja, sino ahora eran con la madre, con el hijo, con vecinos, con amigos. No había límites en mi vida, estaba todavía permitiendo abusos y yo seguía siendo una persona extremadamente tóxica para mí, para la sociedad y para, pues, para todos los que me rodeaban, para mi familia principalmente y hasta para el grupo, porque en el grupo era una persona también muy conflictiva, era una persona a quien en su momento pues un compañero me tuvo que decir que me iba a ir a beber si yo seguía haciendo las cosas que hacía en el grupo. Entonces, ¿cuántos cambios da en tu vida la libertad que te regala Alcohólicos Anónimos? Un montón, te da muchísimos cambios de pensamiento, de perspectiva, de acción para que mi vida pueda cambiar poco a poco. Esto no es de la noche a la mañana, porque como si bien me dijeron algún día en Alcohólicos Anónimos, si tú duraste bebiendo 12 años de tu vida, pues mínimo te va a llevar 12 años transformar tu vida un poquito. Pero toma en cuenta que tú estás enferma desde que naciste, por el entorno en el que naciste y por todo lo que has absorbido a través de tu desarrollo de vida, a través de la experiencia que te tocó vivir en el núcleo familiar donde creciste. Entonces tu enfermedad tiene muchos más años. Tu enfermedad no tiene los años que consumiste alcohol, tiene mucho más tiempo. Entonces considera que tu recuperación no va a ser tan rápida. Así es que paciencia, paciencia para ti misma y para tu proceso. No te desesperes, sigue adelante. Date cuenta que así como desde el primer día que llegaste, empezó a haber cambios, por muy pequeños que fuesen, los va a seguir habiendo. Sin embargo, tienes que ser perseverante, tienes que ser persistente y disciplinada en practicar el programa y acercarte a las personas que saben, acercarte a aquellos sabios que ya han recorrido el camino antes que tú y que pueden regalarte unas palabras de orientación y de guía. Quítate la vergüenza y ahórrate años de sufrimiento, como también nos dicen en el programa. Y bueno, de alguna manera, no porque no al 100%, he sido muy terca, pero hoy en día me apego a esas sugerencias y claro que se ve un cambio en la nueva libertad que experimento el día de hoy. Libertad de mente, libertad de espíritu y libertad, una libertad física maravillosa en donde yo decido el rumbo de mi vida y por supuesto pongo el volante en manos de mi creador, porque Él es el piloto que dirige el día de hoy mis pasos y que Él sabe la ruta, Él conoce el mejor camino y Él me está llevando por donde tengo que caminar para lograr mi propósito. Y Él sabe, Él es el que sabe. Yo pongo todo en sus manos para que esto fluya de la manera que tenga que ser.
Gracias, los quiero mucho. Felices 24 horas, maravilloso y espectacular jueves.